para encontrarnos en este significativo histórico lugar. Nos da muchísimo gusto llegar a León, Guanajuato, volvernos a encontrar con este estado que está en el corazón de la historia de México, un estado con el que compartimos la ruta de la independencia. Guanajuato es la cuna de la independencia de México y Chihuahua albergó a Hidalgo en sus horas finales. Fue Chihuahua refugio de la libertad, porque albergó al padre de la patria. Y desde entonces, como bien decía Carlos Medina Plasencia, a quien agradezco mucho su mensaje y su solidaridad, desde entonces tenemos comunión de varias causas, nos hemos encontrado en varias batallas. Le toca de nueva cuenta a Chihuahua, titular de memorables gestas en favor de la libertad, la democracia, la justicia, emprender una nueva marcha hacia el centro del país, y en su caminar buscamos contagiar a todas y todos los mexicanos de la trascendental lucha que hemos iniciado. Yo quiero agradecer a todos los que han participado esta tarde con nosotros, que han venido a mostrarnos su apoyo, su solidaridad, a los dirigentes políticos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación, a todos los que han hecho posible que nos encontremos esta tarde de martes a las 6 de la tarde, con un día fresco, pero reunidos por una convicción mayor, por un ideal mayor. Quiero aprovechar esta oportunidad para platicar la trascendencia de lo que hemos iniciado en Chihuahua. Efectivamente, hace un momento un señor que me abordó en el camino me decía: de Chihuahua han venido siempre vientos de libertad para el país y ya han venido movimientos importantes para la vida de México. Efectivamente, nosotros consideramos que estamos iniciando un nuevo movimiento de carácter nacional. Le hemos llamado la nueva revolución de las conciencias. A diferencia de la que Chihuahua inició en 1910, que fue la Revolución Armada, este es un movimiento que se librará con ideas, con participación ciudadana, con valor civil, con temple ciudadano, con honestidad y con altura de miras. Es la revolución de las conciencias contra un cáncer que destruye la vida nacional, contra el azote que vive México, que es la corrupción política y la impunidad. Y hemos tenido que salir a las calles, y el gobernador de Chihuahua ha tenido que encabezar una caravana, porque el pueblo de Chihuahua ha sido víctima de una represalia política por parte del presidente de la República por la acción decidida del gobierno estatal de combatir la corrupción. Debo decirles que Chihuahua se alza a través de sus más diversos sectores para alzar su voz, reclamar respeto al centralismo que pretende someternos, pero también para denunciar el pacto de impunidad que atenaza a la vida pública de México. Es que la elección de Chihuahua, que a mí me llevó a la gubernatura del estado, fue en realidad un movimiento ciudadano de carácter plebiscitario en contra de la corrupción política. Fue una elección que colocó centralmente en el compromiso de candidato y pueblo de Chihuahua el tema de hacer justicia frente al latrocinio, la bancarrota, el saqueo impune que del erario público hizo el exgobernador y su principal grupo de colaboradores. Nos comprometimos desde entonces a combatir la corrupción hasta sus últimas consecuencias.
En mi toma de protesta, ofrecí como gobernador constitucional del Estado romper el pacto de impunidad, ese sistema de complicidades, de tapaderas, transversal a partidos políticos, a poderes de la Unión, a niveles de gobierno, a sectores sociales y políticos, ese sistema por el que unos y otros se tapan según el partido en el poder o el interés en turno. Y dijimos que íbamos a poner fin al pacto de impunidad y que abriríamos las investigaciones necesarias en un proceso penal para llevar ante los tribunales de Chihuahua a los responsables del saqueo al pueblo de Chihuahua. Y así lo hicimos. Lo hicimos a través de un proceso penal que inició el primer día de nuestro gobierno. Hemos llamado Operación Justicia para Chihuahua. Este hashtag con el que ahora hemos trasladado a redes nuestra exigencia es el nombre de esta operación que abrió un conjunto de investigaciones sobre la corrupción política en el Estado. No solamente de casos de enriquecimiento ilícito para el beneficio personal del exgobernador y de sus colaboradores, sino también de la corrupción política, esto es, del peculado electoral, del desvío de recursos públicos para financiar campañas políticas. Y entramos a investigar las redes de corrupción que se habían tejido y que se habían montado en el estado de Chihuahua. Están abiertos a la fecha 39 procesos penales por distintos delitos cometidos en el estado de Chihuahua por diversos servidores públicos y particulares. De esos 39 expedientes, hemos llevado ante los jueces 16 casos que se han judicializado, como se dice. Hemos obtenido de los jueces del estado de Chihuahua 30 órdenes de aprehensión en contra de diversos funcionarios públicos. Están cumplimentadas de esas 30 órdenes de aprehensión, 16 que nos han permitido vincular a proceso a 15 personas y 5 de ellas ya han recibido sentencia condenatoria por parte de los tribunales de Chihuahua. Solo el exgobernador César Duarte acumula en su contra 10 órdenes de aprehensión por distintos delitos de corrupción política y que incluso abarcan un monto de afectación directa al patrimonio del Estado por más de 1,200 millones de pesos. Es el único caso en la historia de Chihuahua, y yo creo que en la historia del país, que un presunto delincuente acumule tal cantidad de órdenes de aprehensión en su contra por delitos de corrupción política. Y ahí es donde está la importancia del caso Chihuahua. Con 10 órdenes de aprehensión, el exgobernador se fugó a los Estados Unidos. Y entonces depositamos en la Procuraduría General de la República las 10 órdenes de aprehensión para que ésta ejerciera a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Luis Videgaray el proceso de extradición. Entregamos 2 órdenes de aprehensión en abril y otras 8 en septiembre. Y desde entonces hasta hace unos días no se había solicitado de ninguna la detención del exgobernador con fines de extradición. Dormía el sueño de los injustos más que de los justos. Estaban detenidas en la Procuraduría General de la República. Se actuaba de distinta manera con relación al Duarte de Veracruz del Duarte de Chihuahua.
se actuaba de distinta manera con Borges en Quintana Roo del Duarte de Chihuahua. Y por eso empezamos a llamar la atención del país sobre un proceso de extradición que se estaba socavando en quienes tienen la responsabilidad legal de darle trámite porque tienen la competencia exclusiva para solicitar la extradición por virtud de los tratados que México ha suscrito con otros países y en este caso particularmente con los Estados Unidos. Y todo iba más o menos tranquilo. Habíamos detenido a mucha gente y ciertamente estaban atoradas las órdenes de extradición. No se movía nada hasta que una de las investigaciones del Ministerio Público de Chihuahua tocó a un personaje central y exhibió el modus operandi de la corrupción política. Y esto fue lo que inquietó. Esto es lo que tiene no solo preocupado, sino molesto al presidente de la República, porque el 20 de diciembre el Ministerio Público de Chihuahua, con orden de aprehensión y en colaboración con un dispositivo de la Policía Federal en el estado de Coahuila, detuvo a Alejandro Gutiérrez, el exsecretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y ahí cambió todo. Ahí vino un ambiente de creciente tensión y distancia con el gobierno de la República, pero luego vino una acción no solo absurda, grotesca, burda, inmoral, el presupuesto público de nueva cuenta como la zanahoria o el garrote. La utilización del presupuesto para condicionar, para chantajear a través del ramo 23, ese fondo de recursos que se distribuyen con discrecionalidad para los estados que tienen buena relación, les dan recursos, para los que no, se los quitan. Decimos que es la zanahoria y el garrote. Te portas bien, te dan la zanahoria, te portas mal, te dan el garrotazo. Y eso fue lo que hizo el presidente de la República con el pueblo de Chihuahua, porque fuimos convocados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni más ni menos que por el propio secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, para darnos la explicación del por qué no nos habían depositado los recursos que habíamos convenido con Hacienda de apoyo extraordinario para el saneamiento financiero de Chihuahua. Ahí, con absoluto descaro, directamente se nos explicó que no se habrían de depositar porque estaban preocupados por el alcance de la investigación que el Ministerio Público de Chihuahua realizaba en el caso de la triangulación de recursos públicos al PRI nacional. Porque incluso nos pidieron conocer el estatus jurídico que en la investigación guardaba o guarda el señor Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda. Un manejo deplorable, el verdadero rostro de un régimen en decadencia, un régimen en caída, que cada día es capaz de hacer cosas peores, incluso de tomar el presupuesto público, los fondos públicos, ya no solo como el mecanismo para mantener apaciguados a los gobernadores o a los presidentes municipales, sino ahora también como un instrumento, como un arma para impedir el combate a la corrupción. La nueva faceta de esta aristocracia hacendaria que ha sido transversal a partidos y presidentes porque tienen metidos ahí casi más de 30 años. Vienen desde con Salinas, ya pasaron por Zedillo, estuvieron con Fox, estuvieron con Calderón y ahora con Peña. No solamente son los responsables del empobrecimiento de México con sus políticas económicas
dictadas en contra del interés público, sino ahora se han convertido en el brazo armado del PRI para impedir investigaciones en contra de la corrupción. Pero se equivocaron de Estado y se equivocaron de gobernador. Jamás vamos a negociar impunidad por recursos públicos. Porque no saben que aunque tenemos una situación financiera y económica difícil, recibimos el Estado en bancarrota, en condiciones de latrocinio, recibimos una deuda de más de 50,000 millones de pesos. Es la deuda per cápita más alta de México, es la número 1. Es la segunda en términos de Producto Interno Bruto por entidad federativa. Es, por cierto, una de las más caras del país. Acabamos de renegociarla en una subasta pública transparente donde participaron las instituciones financieras y hemos logrado una renegociación increíble con la tasa de interés más baja de todas las entidades federativas que tienen el mismo modelo de endeudamiento y monto como el de Chihuahua. Ellos saben del estado de bancarrota en el que nos encontramos, el déficit presupuestal con el que nosotros recibimos Chihuahua, más de 8,000 millones de pesos de déficit presupuestal. Eso es agregado a la deuda, tanto bancaria como bursátil. Y por eso, porque saben los esfuerzos que hemos hecho, porque saben lo que estamos batallando, creyeron que con 900 millones de pesos nos iban a poder comprar, nos iban a poder condicionar, que nos íbamos a arrodillar ante el presidente de la República. Están equivocados, no saben de lo que está hecho el pueblo de Chihuahua, que ha salido victorioso a apoyar la causa en defensa de su dignidad. Nosotros estamos invitándolos a ustedes a que se unan, a que no nos dejen solos, que no permitan que se aísle el caso de Chihuahua, porque además no dan ninguna señal real de querer rectificar. Y hay toda una embustera operación mediática para tratar de distraer con distintos temas la relevancia del asunto de Chihuahua. Este Chihuahua que decidió romper el pacto de impunidad, que no entrará en negociaciones vergonzantes porque no tenemos compromisos oprobiosos con nadie. Nunca los hemos tenido. Llegué con una absoluta libertad política y una autonomía económica, política, social, para poder enfrentar al pacto de impunidad. Y lo que estamos haciendo es llamar la atención de México, porque la justicia que Chihuahua reclama es la justicia de México. Exigimos justicia para todo México, no solo para Chihuahua. Exigimos no solo que se promueva un verdadero proceso de extradición a Duarte, que nos sean depositados de inmediato los recursos que nos fueron injustamente retenidos, condicionados. Estamos también buscando generar la conciencia en México de la necesidad de una reforma del sistema tributario, un nuevo federalismo tributario y abajo la discrecionalidad de ese fondo, el ramo 23, donde están varios fondos que se manejan a discrecionalidad del secretario de Hacienda para mantener la relación política con los gobernadores, pero también donde debe estar uno de los principales objetivos del combate a la corrupción, porque de ese fondo salieron los recursos
que luego fueron a parar al PRI nacional. Y es ingenuo pensar, es absolutamente ingenuo suponer que lo que el operador nacional del PRI en materia financiera hizo en Chihuahua no lo haya replicado en otros estados del país. Por eso les ha preocupado tanto el caso Chihuahua y por eso tienen tanto interés en el detenido. Están incluso tratando de construir un caso de delito de tortura para tratar de atraerse al detenido e incluso conseguirle libertad bajo caución. No solo les urge tener control de Alejandro Gutiérrez, también quisieran que llevara el proceso en libertad para tener asegurado a un personaje clave de ese modus operandi que Chihuahua exhibió. Esta caravana no solo es de Chihuahua, esta caravana es de todo México, de los hombres y las mujeres libres, más allá de partidos, de posiciones ideológicas, religiosas o sociales. Los convocamos a ustedes para que nos acompañen el domingo en el hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México. Ustedes que están tan cerca del corazón de México, a diferencia de nosotros que estamos a miles de kilómetros de la capital. Hemos recorrido más de 2.700 kilómetros desde el 20 de enero que partimos de Ciudad Juárez. Ya hemos cruzado 8 estados de la República Mexicana. Hemos visitado 22 municipios de México, llamando a que se participe, a que tomen conciencia de esta revolución que hemos iniciado. Porque robarle al pueblo es verdaderamente un crimen. Lo dije en mi toma de protesta. El que roba desde el gobierno no solo se roba unos centavos, unos pesos o unos millones. Lo que se roba en realidad es la esperanza de la gente. Se roba los derechos, se roba las oportunidades, se roba las posibilidades de bienestar. Es un crimen ver la pobreza, la exclusión, la desigualdad de frente y luego embolsarse el dinero que debiera servir para combatir la pobreza y la desigualdad. Pero también hemos dicho que si es un crimen robarle al pueblo, es peor crimen no hacer nada frente a la corrupción y la impunidad. Y de eso es de lo que se trata esta caravana. Los invitamos a que se sumen, a que participen, a que tomen en sus manos su propio destino, y en sus manos y con sus manos, y con la de sus hermanos chihuahuenses, caminemos con la frente en alto para defender nuestra dignidad y nuestra soberanía, y entremos jubilosos a la Ciudad de México el 4 de febrero. Hasta la victoria. Muchas gracias.